Y bueno, que hecho que poner con el ancho al Cusis Callacho, Norcani Cipriano Rude, más conocido como que. A ver, díganme aquí en los comentarios. Así es, díganme en los comentarios. Aquí me parezco. Más conocido como que me conocen, ¿eh? Muy que pino López o Juanta o Jerimoico, me visto con Jerry Masonchis. A ver, hoy día vamos a hablar sobre traducción en quechua. A ver si se entiende, ¿verdad? Muy bueno. ¿Cómo podemos realizar esto? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo voy a hacer esto? Pues tienes que ver hasta el fin del video, pues si no, lo que estás buscando pues no te va a funcionar. Quédense y ya volvemos. Bueno, en este caso nos encontramos en un ordenador de Google, ¿ok? En este momento vamos a buscar qué es traductor quechua, ya tenemos aquí buscado. Y como podremos ver aquí, aquí está traductor quechua, aquí estamos el Zuni, romano, aymara y otros idiomas. Pero tienes que tener mucho cuidado aquí. Hay dos tipos de traductores, aparecen aquí normalmente. El otro traductor cuando entras no aparece quechua, ni aymara ni otros nuevos idiomas. Pero este caso tienes que buscar que es traductor quechua. Ahí te aparecen idiomas completos, lo más mejor. No importa que estés buscando otros idiomas, igual te va a aparecer. Y esto es lo que yo les recomiendo. ¿Qué vamos a hacer aquí? Tenemos que entrar aquí a Google Traductor. Y ahí estamos. Y aquí podemos encontrar un montón de cosas. Bueno, en este momento estás buscando traducción en quechua. Simplemente aquí puedes escribir que son los textos, frases, poemas, oraciones, un montón de cosas que puedes traducir. ¿Qué vamos aquí a hacer aquí? Aquí buscando donde dice detectar idioma, aquí vamos a buscar idiomas de lo que estás buscando. Primeramente lo que estamos buscando es depende coreano, ruso, japonés, inglés. Aquí puedes encontrar, en mi caso, y estoy buscando que es español y ya lo tengo español. El siguiente, yo sé que estás buscando, que es inglés, o dice que ruso, aquí estamos, bueno, bueno, yo estoy buscando que es quechua, y vamos a buscar quechua, vamos a ver aquí, aquí abajo lo tenemos como siempre, quechua, y simplemente ustedes tienen que deslizar hacia arriba, y vamos a encontrar quechua, por aquí, ya estamos cerca, y ya vamos a encontrar quechua aquí. Aquí está en derecha, última letra, ahí estamos, listo, ahora sí, vamos a escribir nuestras frases, yo voy a escribir una frase, bueno, te quiero, kimchi, también puede ser que es monakuiki, ¿no? Kuyeiki, también es monakuiki, también, pues, ¿no? Así es. Podemos buscar así otras oraciones, qué sé yo, una palabra que tienes duda. Así de esa manera ustedes ya pueden estar buscando sus palabras, sus frases, todo, ¿no? Es lo que te digo mostrarles. Gracias por este video. Si eres nuevo, suscríbete aquí abajo en el botoncito rojo donde dice suscribirse y nada, para que no te pierdas de nada. Si no quieres perderte nada de mis videos, lo que debes hacer es activar las campanitas de notificaciones. De esta manera no perdes ningún video mío. Porque os vendrá muchas sorpresas estos días, estas semanas. Así que, para que no se pierdan, no olvides suscribirte a mi canal.